El hombre y la mujer le dio forma a líderes para que mañana ellos puedan pastorear y ayudar a otros también. Vamos aquí donde estamos en el problema, la solución y el resultado. Nos hemos enfocado en el problema. Eso es parte del problema que estaba pasando. Ahora vamos a la solución. Note que las 4 maneras como los apóstoles manejaron las quejas. Vamos a ver estas 4 maneras. Vamos a tratar de leer una parte, no todas porque son bien largas. Dice, vamos a comenzar esta parte. Estamos al final de la página 114. Ellos no se pusieron a la defensiva. Escuche cómo manejaron esto. Ellos no se pusieron a la defensiva. No dijeron, estamos haciendo las cosas a lo mejor que podemos. Dejen ya de hablar en contra de los líderes ungidos de Dios. En vez de defender, examinaron el problema. O sea, aquí estamos viendo parte de la solución. Ellos no se defendieron, no se pusieron delante, pero en vez de defenderse, el ungido de Jehová, yo soy el que Dios puso, no te meten en esto, solamente examinaron el problema y trajeron la solución. Entonces, el punto número 4, vamos al punto número 2 de estos puntitos que usted ve acá, de la solución. Dice, aquí estamos al lado de la velita, en la página 115, la otra imagen, dice, un predicador dijo que algunos maestros de religión estaban cometiendo errores. Dijo que algunos de ellos enseñaban contradiciendo la palabra de Dios y dio ejemplo específico. Los maestros de religión se enojaron, no examinaron el problema, sino que se detuvieron y se quejaron diciendo que ellos eran ungidos y que el predicador no dejaba de criticarlos. Sus hijos se morían, algo terrible, pero los niños seguían viviendo saludables. Amados, eso es algo muy fuerte y eso pasa mucho más ahora. Esta ilustración que vimos aquí, vimos el contraste de la parte de una solución de un hombre de Dios, la primera que leímos, y aquí la segunda, acá en la velita, de la parte que vimos que estuvo mal, porque ahí se armó un problema completo. Vamos a la segunda. Dice, los apóstoles no atacaron a los que se quejaban. Algunos líderes como Faraón castigaron a los que deseaban un camino, en el libro de Éxodo 5, 1, 21. Cuando los israelitas se quejaron, el Faraón no escuchaba cuál era la necesidad o su problema. Se enojaba y lo castigaba. Usted ve la diferencia de un líder dirigido por el Señor, de una persona que está haciendo las cosas por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, es que ver el problema y traer la solución, no buscar más problema en el problema. ¿Cómo es que podemos buscar más problema en el problema? Que si hay un problema, nos vamos como al punto que vimos aquí de los predicadores y maestros de la religión, que ellos tuvieron ahí una situación y en vez de haber una solución, lo que hubo fue más problemas y un problema se le entró a otro y se armó el revolú, hermanos. Vamos al otro punto que está al lado de la pregunta número 10. Dice, los apóstoles estaban abiertos a los cambios. Hay ocasiones en que los creyentes, la iglesia y las denominaciones deben estar también. Asimismo, los padres de familia, maestros y líderes, amén, abierto a los cambios. Quizá esa no era la costumbre, quizá no era lo que estaban acostumbrados, pero era lo que se necesitaba, hermano, así como dice nuestra hermana Dayana. No era lo común, no era lo común. Quizá podía llevar, ellos podían llevar el problema a los apóstoles, pero no era lo común, no era lo normal, pero el pueblo estaba abierto a los cambios, porque dice la palabra que ellos le agradó esta decisión y que todos se alegraban. O sea, qué bonito es cuando nosotros vemos un problema y no aparecen 15, 20 queriendo que porque somos así, porque desde que yo nací era así. No, desde que yo nací, desde que yo vine a esta iglesia fue así hace 60 años. Entonces, si los cambios ayudan al pueblo de Dios y al crecimiento, por eso es que aquí está hablando que este problema está afectando mucho las iglesias y las denominaciones. Las dogmas de hombre, los concilios y todas estas cosas que vienen, que hacen de una dogma de hombre como una posible salvación al creyente. Y eso no debe de ser así. Y usted sabe que el tema mío no es hablar de esto directamente, pero cuando aquí el estudio lo trae, es que nosotros no podemos sembrarnos tanto una idea nuestra de nuestros ancestros ministros, que seguramente ya están con el Señor, pero era una dogma dirigida por otra dogma de otra persona que entendía que esto estaba mal. Y cuando viene a la palabra y cuando viene a lo que estamos viviendo, no está mal. Son cosas como tan sencillas como esta. Entonces, tenemos que cuidar porque, como yo siempre digo, las cosas que sabemos que está mal, el que tiene una relación con el Espíritu Santo lo siente. Ahora, el que no le importa,
no, así mismo va a ser, no le va a importar y va a seguir en sus deleites y sus pecados. Pero hay cosas tan sencillas, hermano, como un zapato. Hay cosas tan sencillas como un simple zapato. O sea, en un torno de... Porque todas las cosas que la vamos a usar con autenticidad, con desorden, para llamar la atención, hermano, cualquier cosa que uno lo use para hacerle caer al otro es malo delante de Dios. Pero tanto como un zapato, una zapatilla, te puede llevar a la salvación, la perdición, acorde a los hombres. Es un tema muy delicado y tenemos que tener cuidado con esto, de que yo soy una persona que vine de un concilio que de todo, normal, pero yo me he conservado conforme a lo que yo sé que puedo llevar. Hay cosas que yo la sobrellevo, ¿entiendes? Entonces hay cosas que yo no en un orden y no es porque se me obligue o no, nadie me obliga. Amén. Sino es que entiendo que hay cosas que no la voy a poder controlar y que si me agarro a ellas puede ser que traiga a la vieja rosa, pero no, eso yo no lo traigo como una dogma de salvación, como una doctrina, perdón, de salvación, siendo una dogma mía, en ejemplo, como pastora. Yo, los miembros de la iglesia ya saben todo. Las personas que yo doctrino, las personas saben que yo no que yo digo, respete la casa de Dios y de testimonio en las calles. Lo que usted se vaya a poner, póngaselo en el orden que usted sepa que usted va a ser testigo de Cristo en la tierra. Que usted va a ser una semejanza de Cristo en la tierra. Que hay miembros que se van por ahí en desorden. Hermano, usted está escondido de mí, pero no de Dios. ¿Usted me entiende? O sea, es un culto racional entre nosotros que tenemos que tener una relación con el Señor y sabemos. Es que el Espíritu Santo está ahí. Si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, tú no vas a sentirte reprendido de lo que tú estás haciendo mal. Hermano, hay cosas que lamentablemente los cristianos no deben de usar. Que las mujeres cristianas no deben de usar. Y no usar lo que sea pecado, sino cómo lo usan. Eso da vergüenza. Como hay mujeres que no se cuidan igual que hombres. Entonces, no vamos a culpar a las denominaciones, no vamos a culpar a los concilios. En las culpables soy usted y soy yo si lo estamos haciendo mal. Amén. Hay cosas que no son para nosotros. Es que no lo son. Para el cristiano no lo son. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y está ahí, hermano. Entonces el orden y que hay cambios que no afectan. Pero hay otros tantos cambios que sí afectan a la grey, hermano. Y tenemos que tener cuidado con esto, conforme a lo que estamos leyendo aquí. Escudriñe su corazón. Escudriñe sus acciones. Escudriñe lo que usted se pone que le gusta a usted y usted siente que el Espíritu Santo no le gusta. Entonces no lo tenga como una forma de salvación o perdición para otro, sino que estudiese usted. Si Dios trató con usted que se suelte el pelo o que no se lo suelte, fue usted. Usted no puede venir a predicar y decir que todo lo que está con el pelo suelto o amarrado se va para el otro lado. Entonces tenemos que ser responsables con lo que recibimos. Tenemos que ser responsables con las ataduras que podemos tener como persona. Si a mí me hace efecto usar pantalones como lo usa otra gente, no lo voy a usar, hermano, porque a mí me reprende. Pero no quiere decir que si usted lo usa, usted va para el infierno. Yo no voy con eso. Y lo que quiera que digan lo que quieran, no voy con eso. No voy con eso. Pero tampoco voy con un desorden. Ahora, otras personas dicen, mis amados hermanos, que mejor lo prohíben en su iglesia porque saben que es difícil de controlar. Y yo no me meto con ninguno de ellos. Siento que haya un crecimiento y no vayan a descarriar a esa mujer y esa muchacha que quieren sobrelleve, organícese, busque dirección y organice ahí la iglesia. Pero no intente mandar al infierno a todo el mundo cuando Dios lo tiene en el cielo ya, escrito allá esperándolo. Amén. Es un tema delicado que no me gusta, pero aquí está. Dice, los apóstoles permitían que la gente ayudaran con las decisiones que habían que tomar. Hay dos clases de gobierno en el Nuevo Testamento para los nuevos convertidos. Pablo escogió a los líderes o tuvo un líder de la iglesia como Tito para nombrarlos. Este modelo de gobierno de la iglesia era para los cristianos inmaduros que no conocían bien la iglesia. Pero en Hechos se muestra un tipo de gobierno para creyentes maduros. Aquí estaba evolucionando. Los apóstoles querían centrarse en la palabra y en la oración. Entonces, lo que pasó cuando se escribió Tito, la situación que había aquí y lo que pasó cuando se escribió Hechos, era una situación que fue evolucionando para bien. Ok, entonces aquí estamos hablando de la pregunta número 12. Y dice, los apóstoles pusieron dos requisitos. Dijeron que los diáconos deberían de ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero estos dos requisitos son diferentes unos con el otro. El Espíritu Santo llena a una persona en un momento, pero la sabiduría va aumentando con los años. Algunas personas son llenas con el Espíritu Santo.
la sabiduría va aumentando, ¿verdad? El Espíritu Santo nos llena ahora y Él mismo nos ayuda a que la sabiduría crezca, pero es con la posición de nosotros, hermano. No es que usted se va a quedar así, no, tenemos que buscar, tenemos que estudiar. El Espíritu Santo va ampliando ese conocimiento por vía de su presencia, dice. Pero carecemos de sabiduría y madurez. Otros tienen sabiduría por experiencia, pero carecen del Espíritu Santo. Otro problema, personas que tienen sabiduría son letrados, son personas inteligentes, son personas que saben hablar de buen léxico y que estudiaron y que han dado páginas, como dicen, pero no tienen el Espíritu Santo. Yo no quiero ser así. Yo prefiero tener el balance que tengo. Yo quiero tener sabiduría de lo que he estudiado, de lo que he vivido y sigo viviendo, pero ante todo la llenura del Espíritu Santo y la madurez del Espíritu Santo. Amén. Dice, así que eligieron a 7 hombres, y sucedió algo admirable. Todos los elegidos tenían nombres griegos. Esto nos muestra que los judíos hebreos sentían gran aprecio por los hermanos griegos. No era como los judíos griegos decían. Ellos tenían aprecio y tenían respeto, pero ustedes saben que siempre había una situación con el pueblo de Dios en el tiempo después del Éxodo. Así que esas son de las cosas que muchas personas decían, que todas esas personas ya tenían nombres griegos. O sea, era de admirar en forma de que no había tal conflicto de ellos para los griegos, pero los griegos para ellos sí. Dice, los hebreos dieron la autoridad a los 7 griegos. Es un buen ejemplo de preferir los unos a los otros, basado en Romanos 12:10. Amén. Vamos a leer aquí en el mismo 8:6-7 al final de esta página. Dice, segundo, la iglesia continuó creciendo. Leímos el primero, ahora vamos a ver el segundo. La iglesia continuó creciendo basado en Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Había un beneficio. El cambio fue para beneficio. Amado, mire la hora y estamos en el punto 2. Vamos a tratar en el punto B. Vamos a tratar de rellenar esta parte porque solamente son 2 puntos. Dice el punto B, ¿cómo reaccionaron los miembros de la sinagoga al conflicto? Estamos basados en Hechos 6:8 ahí y hasta el 15, que es donde estuvimos leyendo, ¿verdad? Dicen, Esteban, lleno de la gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, basado en Hechos 6:8-9. Aquí vamos a ver cómo reaccionaron los miembros de la sinagoga a este conflicto, porque vimos cómo reaccionaron los hombres de Dios, pero cómo reaccionaron los miembros, bendito sea el nombre de Dios. En Hechos 5 vimos brevemente el significado de algunos nombres. Bernabé significa hijo de consolación. Su nombre revelaba su carácter. A Bernabé le gustaba consolar a otros. Asimismo, en Hechos 6:7 vemos que el nombre de Esteban, era adecuado para él. En el griego, Estéfano significa corona. Esteban estaba coronado con la sabiduría, con el Espíritu Santo. Hecho tiene la historia de cómo el Espíritu ayudó a la iglesia a extenderse desde Jerusalén hasta Roma. Jesús escogió a 12 hombres, ahora la iglesia tenía que escoger a 7 más. Esteban sanaba, predicaba, enseñaba, hacía grandes prodigios y señales entre la gente, basado en Hechos 6:8. Ellos lo escogieron para repartir y servir a las mesas. Era un hombre preparado por el Espíritu Santo, como aquí lo dice también, por su fidelidad. Dios agregó más a su ministerio y Dios siempre quita a los negligentes y añade a los diligentes. Ay, ay, ay. Vamos a la parte aquí donde habla de la sinagoga, que está al lado de la pregunta número 18. Vamos a cortar un párrafo aquí. Dice, los opositores de Esteban eran de la sinagoga. La sinagoga era una palabra importante, aparece 56 veces en el Nuevo Testamento. Las sinagogas eran los lugares donde se reunían los judíos y los propósitos de esta era la adoración. O sea, el propósito de las reuniones de ellos era que se adoraba al Señor. Era la adoración, la educación, el gobierno. Recuerde que los 10 tribus llegaron a ser esclavos de Asiria
en el 722 a.C. Más tarde, en el 586 a.C., Babilonia capturó a Judá, el templo fue destruido y después el exilio a Siria y a Babilonia. Los judíos fueron dispersados. Más tarde edificaron pequeñas sinagogas para reemplazar el templo perdido. Las primeras sinagogas que se conocieron aparecieron en el segundo siglo antes de Cristo. O sea, ese era un lugar especial, era un lugar para adoración, para enseñar y para gobernar, como dice aquí el significado. Pero de allí salieron unas cuantas cositas, las cuales, como siempre, ¿verdad? Cómo reaccionaron los de la sinagoga delante del conflicto. Entonces, vamos a ver más adelante, dice, los enemigos de Esteban venían de la sinagoga de los libertos. Quizá esta fue construida en honor a los prisioneros de la guerra de los esclavos. Esto es un estudio que va relacionado. Probablemente, aquí lo dice, esta sinagoga fue de los judíos helenísticos, de los griegos, de aquellos rebeldísimos que estaban hablando, usted sabe, con la envidia de los hebreos y así. Los judíos de diferentes lugares se hicieron miembros de la sinagoga de los libertos. Algunos eran de Cirene, la ciudad principal de Libia y de África del Norte. Vea la figura 7.2. Otros eran de Alejandrina, la capital de Egipto, y algunos miembros llegaron de Cilicia. Esta provincia incluía a Tarso, de donde era Pablo. Tal vez él asistió a esa sinagoga y discutió con Esteban. Quizá Pablo fue miembro de esa sinagoga. Usted sabe que cuando estaba el tiempo de Esteban, donde Esteban estaba ministrando allá, ayudando a lo que eran los apóstoles, estaba Pablo, que era Saulo, estaba en su apogeo, en la persecución. Entonces, posiblemente, como siempre decimos, que no es una cosa que sabemos porque lo dice directamente la palabra, por el tiempo, por los años que he citado, en esas sinagogas de los libertos había una mezcla de diferentes lugares y personas que eran un poco complicados. Entonces, posiblemente allá estuvo Pablo, ¿verdad?, que era de Tarso, en las discusiones sobre la persecución, y quizá la mesa trajo el tema de Esteban, de ese hombre reconocido por el trabajo que estaba haciendo. Vamos a la página 117, que es nuestra página ya casi antes para terminar, antes de la conclusión, y dice que Esteban estaba presente cuando fue apedreado. Posiblemente, dice aquí que posiblemente Pablo estaba presente cuando él, para mí sí, basado en Hechos 7:58, 8 y 1. Por último, otros miembros procedían de Asia. Era la provincia de la parte occidental de Asia Menor. Efeso era la ciudad más grande de Asia. Mira, al lado, ahí a su mano derecha, vemos ahí lo que es un mapa. Aquí vemos a Asia, que está en este territorio, y Efeso, que está cerca, pero era más grande. Vemos a Cilicia, vemos a los lugares de Libia y Egipto, Judea, Mar Rojo, bueno, ahí te puede ver más Mediterráneo. Entonces, ahí nos está explicando a nivel de lo que es el lugar donde ellos llegaron y donde donde llegaron a la sinagoga. Ahí te puede ver, ¿verdad? Ahí estamos Tarso, Antioquía, Chipre, ahí estamos Éfeso, ahí están todos. Entonces dice, arriba vimos cómo relacionaron a los apóstoles ante el conflicto, pero los opositores de Esteban tuvieron una actitud diferente. Vemos 4 errores que cometieron. Vamos a ver estos 4 errores que son de suma importancia, aunque no lo leamos completo, porque son bien largos igual. Dice, los errores que tuvieron: se negaron a someterse a la sabiduría y al Espíritu Santo. Ese fue uno de los errores de aquellas personas que tuvieron el conflicto. Se negaron a someterse a la sabiduría y el Espíritu Santo, pero no podían resistirse. Mira lo que dice Hechos 6:10, para que usted respalde esta parte. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. O sea, no podían, no recibían, no querían. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento ni le importaba. Entonces ellos se resistían, no podían. Dice que no podían resistirse, no podían soportar, ¿verdad que sí? Entonces dice que se negaron a someterse a esta sabiduría, se negaron a someterse a esta palabra. Esteban no dependía en él mismo. El Espíritu Santo hablaba por medio de él. Sus opositores no podían objetar contra la verdad, pero no se doblegaban. O sea, no voy a discutir, pero no lo recibo. Esa es la palabra que yo quería hablar al principio. No lo recibo, no lo quiero. No voy a discutir con él porque tiene autoridad, pero no lo soporto. Estoy loco que se calle. En palabras nuestras, ¿verdad?
Amén. Esos hombres eran tercos como mulas. El rostro de Esteban brillaba como un ángel. Tal vez se veía como Moisés cuando bajó de la presencia del Señor allá en Éxodo 34:29. O quizás se veía como Jesús en el monte con Moisés y Elías. Amén. Pero la luz del rostro de Esteban no aclaró la oscuridad de la mente. O sea, en muchas ocasiones queremos que la luz que tenemos nosotros como hombres y mujeres de Dios, no comparando a estos hombres, pero relacionado a la luz del mundo que somos, ¿verdad? Parte de ellos. Queremos como que otras personas que están en tinieblas reciban, pero ellos no quieren y no se puede obligar. Nunca se ha podido, mire aquí el ejemplo, nunca se ha podido obligar. Vamos al segundo error que cometieron ellos. No hicieron caso al mensaje e ignoraron al mensajero. Escucha el segundo error. No hicieron caso al mensaje e ignoraron al mensajero. Aquellos enemigos querían hacer parecer Esteban como un hombre muy malo. No pudieron discutir en público nada en contra de sus ideas, así que lo hicieron aparte solo con él. Entonces, hombres malvados persuadieron al testigo falso para tergiversar lo que Esteban decía, basado en Hechos 6:11. Hablaron mentiras de él y lo calumniaron, basado en Hechos 6:12. Vemos que lo acusaban de cosas y dijeron que Esteban hablaba entre el templo y la ley. O sea, aquí estamos viendo uno de los errores que ellos cometieron, que aunque siguieron haciendo lo mismo, eso no detuvo al hombre de Dios. El tercer error, se oponían al cambio como si fuera lepra. No querían el cambio, como estaban hablando anteriormente. Hay cambios que son necesarios y que van a traer nuevos resultados. No se oponga al cambio. Dice que lo peor para ellos era pensar que Jesús quería cambiar las costumbres. Ellos no les importaba más nada, ni su salvación ni nada. Ellos lo que no querían era que se le cambiara su ley, sus costumbres. Eran más devotos a las leyes de Moisés, a las costumbres, que a cualquier otra cosa. O a los mismos de la sinagoga. Entonces dice que ellos eran miembros de la sinagoga de los libertos, pero esclavos de tradiciones y prejuicios. O sea, en este caso ya era, no, lo que no se hace en esa sinagoga, que no se haga en ningún lado. Si no, no te aceptamos. Si tú no predicas de esa manera, yo no te quiero aquí, porque en mi sinagoga comenzamos, hermano, ¿qué es lo que pasa? Es a Cristo que le servimos, no a un hombre, no a un grupo de personas, no a un concilio, no a una denominación. Es a Cristo que le servimos. Nos sometemos a personas, pero no podemos callar a un hombre de Dios por nuestro prejuicio o nuestra idolatría a otras personas. Dice, acuérdense que estos son los errores. Aquí vamos con el cuarto error. La mayoría de la gente rechazaban los cambios y estaban en contra de los que lo traían. Los apóstoles fueron golpeados por predicar de la resurrección de Cristo, pero Esteban fue apedreado por hablar de los cambios. Recuérdense que en ese capítulo 7, me encanta, yo no me canso de leer ese capítulo 7. Ahí Esteban le dijo, mire hermano, eso es como la antesala de la fe. Como allá en hebreo. Ay. Ese hombre le dijo ahí, después vamos, porque viene por ahí las próximas clases, en esta clase no hay otra persona que vaya del punto porque no lo pude tener, pero porque era bien larga y no pude dividirlo. Pero ya la próxima clase le voy a avisar a una persona que orando la tengo en la mente. Si esa persona no puede, pues ya veré. Pero hermano, mire, las próximas clases, ay, hermano, ahí se va a armar. Mire, mensaje de Esteban, primera parte, en el 7. Eso yo no se lo voy a adelantar, pero váyalo leyendo. Yo estoy leyendo desde que yo comencé a leer a darle clase a ustedes sobre hechos. Estoy leyendo, me encanta esa parte, esa exposición que tuvo Esteban. Fue su exposición última, sí, pero fue una cosa, hermano. Eso fue, mire, con todo, pero en el nombre del Señor. Entonces ellos esos cambios no lo querían, ellos rechazaban los cambios también. Entonces en la última parte es que usaron la fuerza, la autoridad para callar la verdad. Perdieron ante el argumento de Esteban y usaron la fuerza física en lugar de la razón. O sea, ellos no le ganaron a Esteban, no, porque hay personas que entienden que porque usan amistades y cosas para callar o para hacer algo, ellos piensan que ganaron. No, cuando estamos en el nombre del Señor y mandado por el Señor y estamos haciendo lo que Dios manda, perdón, no importa que ninguna persona que salga con ¿qué autoridad te quiera callar la boca o cierre la iglesia? Eso no va a cambiar lo que nosotros tenemos y lo que Dios puso desde el principio. Porque hay personas que piensan que callándonos a uno va a callar al pueblo en todo el mundo. No, Señor. Una persona se va, se mueve, se puede ir, un hombre, una mujer le dice, se puede ir de esta tierra, pero se va con Cristo. Se va con Cristo, pero van a venir otros. Van a venir otros, están otros preparados también ahí. O sea que eso no va a callar la verdad, no va a callar lo que es la palabra de Dios aquí en la tierra. Dice que la verdad es como un fuego. Pelear contra la verdad es como poner carbones encendidos dentro de una caja de cartón. Por lo tanto, es sabio no ir en contra de la verdad. Es la única verdad, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Vamos a la conclusión de esta parte ya para terminar. Y dice aquí, en la última imagen, en la página 118, conclusión. A todos les llega los conflictos, la gente
discrepa en muchos aspectos. Por eso debemos aprender a tratar con los conflictos. Es una buena habilidad reaccionar correctamente ante los problemas. Los apóstoles actuaron de 4 maneras correctas. No se pusieron a la defensiva, no atacaron a los que no estaban de acuerdo con ellos, estaban abiertos a los cambios y permitieron que otros ayudaran a tomar decisiones. En contraste, los miembros de la sinagoga cometieron 4 errores. Se negaron a someterse a la sabiduría, al espíritu, ignoraron las ideas y atacaron al predicador. Se resistieron a todo cambio y usaron la fuerza para silenciar la verdad. Piensa en algunos de los conflictos de su pasado. ¿De qué manera actuó correctamente? ¿Cuáles errores cometió? ¿Cuáles problemas hay en su vida ahora? Aquí no está hablando que meditemos en conflictos que tuvimos pasado para que cambiemos si tenemos que reaccionar delante en nuestro conflicto futuro. Pero ahí la última pregunta fue la que me impactó. ¿Cuáles problemas hay en su vida ahora? Quiere decir que como nosotros reaccionamos en nuestros conflictos, eso va a traer una repercusión a nuestra vida presente o en este momento actual, si fue en el pasado. O sea que tenemos que saber cómo vamos a dirigirnos y no mirar al problema, sino tratar el problema y mirar la solución. Así que Dios le bendiga a mis amados hermanos y vamos a orar para despedir.